Aleluya. Una vez más aquí en este lugar. Hoy es que 26, 27, no me recuerdo qué fecha es hoy. Pero aquí estamos una vez más. Usted de aquel lado y yo de este lado. Y bueno, aquí analizando y reflexionando una palabra que cada vez que uno lee, uno va entendiendo más las cosas, ¿no? Entendiendo más las cosas y llevándola a la verdad. En el libro Romano, en el capítulo 13, pueden leerlo, a leer con calma, no leerlo por leerlo, sino leerlo con calma. Si consigue un texto que le llama la atención, lea el capítulo completo, porque ese texto que le llama la atención puede ser una respuesta de lo que el autor está diciendo. Mira, ahí hay una parte que dice, ahí habla del amor, hay varios versículos que hablan del amor. Dice que el que ama no hace daño al prójimo. Y entonces habla de que el amor es el cumplimiento de la ley. Te habla que ama a tu prójimo como a ti mismo. El que ama cumple la ley. Entonces, ¿qué pasa con esto? Me va a entender a mí que el cumplimiento de la ley me va a entender a mí que esa es la doctrina que Dios puso en la tierra. Esa es la doctrina que Dios transmitió a través de su Hijo amado, de su Hijo amado, Jesucristo, de la cual murió por nosotros, de la cual por Él, por su gracia, estoy hablando en este momento, que por su gracia estoy en pie. Entonces no es la doctrina o el mandamiento, como muchos tienen, no es que tú tienes que congregarte todos los días, no es que tú tienes que hacer lo que diga el pastor, no es que tú tienes que bautizarte, no sé cómo tienes que bautizarte, cómo tienes que congregarte en tal concilio, que si solo Jesús, que si guardar el sábado, que si... No tiene nada que ver con eso. Son requisitos como humanos que tenemos que hacer porque tenemos que congregarnos, ciertamente. Congregarnos para ir a ver la palabra, a escuchar y estar en contacto con los hermanos, estar unánime con los hermanos. Porque a eso nos manda el Señor, a estar unánime, a congregarnos en unidad, en un solo idioma, en un solo pensamiento. ¿Ve? Allí, compartir unos a otros, sobrellevar las cargas unos a otros. ¿Ve? Entonces, hoy en día yo no entiendo cómo hay personas que dicen, no, que si tú no te bautizas así, no eres salvo. Si tú no te congregas, si tú no perteneces a tal concilio, no eres salvo. Si, no. Tú te podrás bautizar. Podrás pertenecer a cualquier concilio aquí en la tierra. Llámase Solo Jesús, llámase la Luz del Mundo, llámase Pentecostal o la Primera Salén, llámase Adventista, llámase quien sea. Porque si damos el caso, todos estos concilios que hablan de la misma palabra de Cristo, predican la misma palabra, enseñan la palabra, mas ellos no la cumplen. Como dice Pablo, tú que enseñas a otro, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Entonces ellos enseñan a los demás y no se enseñan a sí mismos. Si uno enseña un rudimiento como para someter a un pueblo, para tenerlo a la voluntad de los líderes, para que los líderes hacen con ellos como ellos quieran. Entonces, atemorizarlo, decirle que si el diezmo, que si tú no pagas el diezmo, te vas para el infierno, eres un ladrón. No, cuando eso no tiene nada que ver con la gracia, eso no tiene nada que ver con el mandamiento de Dios. O mejor dicho, con la ley de Dios. Porque la ley de Dios es un estatuto, es una orden que Dios da. Es un patrón que Dios da para que el hombre se corrija, que el hombre se guíe por ese patrón, por esa ley, por esa palabra que Dios ordenó y dejó escrito a través de un libro que se llama Biblia, que a través de su Hijo lo habló con amor, que Él se presentó representando el amor de Dios, representando el amor al prójimo, que tenemos que amar al prójimo. Mira, Dios dio muchos ejemplos. Una de esas Dios cuando dice que ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿cómo ama a tu prójimo? Entonces da una anécdota donde un hombre que fue malherido, fue robado, pasó un sacerdote, pasó un levita, como hoy en día que hay sacerdotes, hay levitas, hay gente que andan en la ley, actúan en la ley con precepto humano, concepto humano, no el concepto de Dios.
no caminando como Dios quiere, sino caminando como el hombre dice. Entonces, amado, el amor. Pablo dice que de qué vale tú dar todo tu dinero, todas estas cosas, aunque más se ha quemado tu cuerpo, si no tienes amor, no sirve. O sea que si tú no tienes amor, no va para el baile. Olvídate del tema, olvídate de que te bautizaste en el nombre de Jesús, o en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o perteneces a tal concilio, olvídate de eso. Si no tienes amor, nada sirve. Porque hoy vemos hoy en día que si tú perteneces a un concilio, no tratas al otro. Si tú estás en este concilio, dice que tú tienes la verdad y aquí no tienes la verdad. Entonces es una guerra que hay. Hay una división en el pueblo de Dios. ¿Causada por qué? Por la mala interpretación de un hombre queriendo usar la palabra a su beneficio, a su manera, para obtener ganancia, para que lo mantenga o X como él quiera tenerlo. Así que, amado, me despido, hermano, la presencia de Dios, le digo con esta, es el amor, ama a tu prójimo, el amor. El amor no es que tú, no, el amor es que tú, se demuestra un compañerismo mutuo, como en el caso de David y Jonathan. Hay todo un ejemplo, que el mismo David dijo que el amor entre ellos dos era mejor que el amor de una mujer. Ahí está un ejemplo, Jonathan y David. Cómo se unieron, cómo Jonathan se preocupaba y lo defendía, buscaba esto, buscaba lo otro, le informaba. Así tenemos que ser nosotros, sobrellevarlo, informando lo malo, mira, haciendo lo malo, mira esto, ven acá, amado, ayudar a cualquier problema, cualquier circunstancia, que si tú estás trabajando, tú ayuda al que lo necesita, no como muchos dicen, no, si yo puedo y si yo tengo, tú también puedes tener. Y si tú no trabajas, es porque tú no quieres trabajar, tú eres un vago. Entonces ve, se ha perdido el amor. En muchas personas, no es que se ha perdido, el amor está allí, sino que muchas personas no tienen amor, no están practicando el amor que Dios quiere a la humanidad. Cuando Cristo venga a buscar una iglesia, viene a buscar una iglesia unida en amor, un solo pensamiento, no concilio, la iglesia. Así que, bye, que la paz de Dios está con todos vosotros.